Buenas tardes. Antes que nada, agradecer al doctor Germán Fajardo, presidente de esta academia, por la invitación, a su mesa directiva. Doctor Carrillo, muchas gracias. Saúl Victal Reyes, gracias por invitarme a este simposio. Hablar de miomatosis uterina, como mencionaba el doctor Vital Reyes, es hablar de una entidad posiblemente la más común en la mujer en etapa reproductiva. Definirla de ella, seguramente ustedes conocen el tema. Sin embargo, esta definición se refiere a un tumor constituido por fibras musculares lisas, con músculos alargados, redondos, rodeados de colágeno habitualmente, y de una pseudocápsula formada por células musculares lisas y habitualmente son poco vascularizadas. Y cuando hay hipervascularidad en este tipo de tumoraciones es cuando tenemos sospecha que ese tumor puede ser maligno, y aproveché este momento para comentarlo, acompañado por supuesto de un crecimiento que habitualmente puede ser rápido cuando tenemos este tipo de problema. Como mencionábamos, es una neoformación uterina habitualmente dependiente de estrógenos y por supuesto tiene una dependencia de origen monoclonal. Se estima entonces que esta entidad es posiblemente la más frecuente. Clínicamente se encuentra hasta en un 33% de las mujeres en etapa reproductiva y posiblemente en una etapa mayor. Cuando se hace un estudio ultrasonográfico se encuentra hasta en un 50% y en estudios de especímenes histopatológicos hasta un poco más del 70%. Como mencioné, su origen es monoclonal y aparentemente cada tumor tiene su propio origen citogenético, es decir, cada tumor, existe muchas mujeres que tienen múltiples miomas y cada uno tendría su origen citogenético independiente. Aquí quiero mencionar rápido únicamente que entre el 50 y 80% de mujeres desarrollan miomas y vean más de 200,000 histerectomías anuales, es decir, si representamos esto como un gasto, ya sea a nivel público o a nivel particular, realmente las cifras serían bastante altas si hay una inversión impresionante atrás de esto. ¿Cuál es el origen de este tipo de tumores? Bueno, es un origen habitualmente múltiple. En esta diapositiva podemos ver, por ejemplo, cómo influye la actividad física. Hoy en día el índice de masa corporal es determinante también para el desarrollo de este tipo de tumoraciones, la obesidad por supuesto, la dieta, hormonas, la edad, sobre todo en la etapa reproductiva. La raza es un poco más frecuente en raza negra, en raza afroamericana y en población latina por supuesto. Está asociada a diferentes, a lo que es el estilo de vida de cada mujer y por supuesto a la presencia de disruptores endocrinos de tipo químico, que eso hablaremos un poco más adelante. Factores de riesgo, por supuesto, la exposición a estos factores que les mencioné, disruptores endocrinos químicos, que hoy en día es muy común y es muy frecuente escuchar este tipo de comentarios, solventes, lacas para pelo, desodorantes, todo ese tipo de situaciones y su uso en etapas muy tempranas, incluso en etapas intrauterinas, cuando la madre usa este tipo de solventes o de sustancias, el riesgo de tener miomatosis es mucho más elevado. Hoy en día hablar de vitamina D, también la deficiencia de vitamina D, asociado sobre todo a deficiencias de la misma, es mucho más común su desarrollo. Ya mencionaba la raza, la obesidad, influyen de una forma determinante en la génesis de este tipo de tumoraciones. Entonces, también hemos hablado, o se habla hoy en día, de un componente meramente genético, varios vías y mecanismos vitales, como aquí menciono, que alteran la regulación epigenética, la epitranscriptómica, que es también algo novedoso en el desarrollo o génesis de los miomas, y por qué no hablar también, en el trabajo que se presentó hoy se hablaba de la infertilidad, y es también en la terapia de la fertilidad es muy necesaria hoy en día para tratamiento y en pacientes con fibromas uterinos. Nuevamente hablando un poco de la génesis o el origen o el riesgo, en etapas muy tempranas, como ven esta diapositiva, en etapas intrauterinas, la exposición a este tipo de sustancias que son distractores endocrinos químicos
es lo que habitualmente puede originar o dar como factores de riesgo en etapas iniciales, en etapas de inicio del crecimiento, en la etapa de la adolescencia y en la etapa reproductiva y en etapas mayores. Por supuesto, el estilo de vida es lo más determinante para ello. La hiperrespuesta a exposición a sustancias como son estrógenos principalmente. ¿Por qué no hablar nuevamente de la deficiencia de vitamina D? Es un factor determinante y relevante. Y curiosamente, cuando hacemos estudios de vitamina D, gran parte de la población mexicana tiene deficiencia de vitamina D, e incluso se han hecho estudios en países donde la gente vive expuesta al sol prácticamente gran parte del día, hay deficiencia de esta vitamina D, por supuesto. Entonces, el resultado es el desarrollo de fibroma. ¿Por qué? Porque cuando no sucede nada de esto, encontramos un miometro habitualmente normal. Cuando empieza a haber este tipo de factores tempranos o factores tardíos, la célula miometral se expone a ese riesgo por alteración en la metilación del DNA, lo cual lleva por consiguiente entonces a la formación de lo que es propiamente el fibroma uterino. Nuevamente en esta diapositiva muestro como factores de riesgo, entonces la célula normal, el miometro normal, cuando hay cierta preferencia, como mencioné, la raza, la exposición a este tipo de distractores endocrinos, la obesidad, deficiencia de vitamina D, y por qué no hablar de esa situación, el racismo incluso, en algunos países como el país vecino del norte, el racismo genera también estrés que habitualmente lleva a un mayor desarrollo de los fibromas. La paridad, por supuesto, hoy en día en algunas poblaciones el embarazo y la paridad es menos común, y ese grupo de mujeres tienen más tiempo de exposición a estrógenos y por consiguiente el desarrollo de fibromas será mayor. Entonces, este tipo de situaciones, como menciono, son los aspectos que patológicamente pueden dar origen a que ese endometrio, ese miometrio se altere su DNA y por consiguiente venga el desarrollo de los tumores. Nuevamente aquí es un poco de lo que he mencionado y es un poco repetir. Sin embargo, también sabemos que la exposición a estrógenos y progesterona que empieza con la primera menstruación tiene por consiguiente también un mayor desarrollo a la presencia cuando la menarca es más temprana, por supuesto. Entonces, estas situaciones de inflamación crónica, como son la exposición a este tipo de sustancias que he comentado, que alteran las desórdenes endocrinas, por supuesto, la obesidad, mencionaba el estrés crónico por racismo y discriminación. La alteración, hoy en día es algo muy común hablar de él, de lo que es el microbioma, a nivel del miometrio también genera un mayor riesgo para este tipo de enfermedades, y por supuesto la deficiencia de vitamina D. Entonces, hay alguna serie de estudios que mencionan que los estrógenos y la progesterona actúan en combinación para estimular el crecimiento de este tipo de tumoraciones. Específicamente, la progesterona entonces lo que hace es esto, estimula la producción de factor de crecimiento epidermal, mientras que los estrógenos incrementan la producción de este mismo receptor. Es decir, las dos hormonas al final del camino participan en la génesis de este tipo de tumores. Nuevamente aquí, los estrógenos y la progesterona regulan la expresión génica de citoquinas y factor de crecimiento, el factor celular y el acúmulo de mátrix extracelular. Este acúmulo de mátrix extracelular genera un aumento de expresión de colágeno, fibronectina y glucosaminoglicanos que llevan esto a la formación de lo que es propiamente el tumor con aumento de su volumen y proliferación y diferenciación celular por depósito de citoquinas y factores de crecimiento. Hablar de clasificación de los fibromas, bueno, hoy conocemos de la última clasificación de la FIGO, que menciona que hay 8 tipos de fibromas, dependiendo cuál sea su localización, y por supuesto este tipo de conocimiento nos permite generar el abordaje terapéutico, médico inicialmente cuando hay indicación para ello, o bien definitivamente quirúrgico si la paciente tiene sintomatología y tiene agregado o no infertilidad. Existe manejo expectante, por supuesto, si la paciente se encuentra sintomática o no tiene deseo de fertilidad en ese momento.
es cuando habitualmente tenemos tendencia a permitir un manejo expectante, siempre y cuando el fibroma no se comporte con un crecimiento rápido o no muestre datos de hipervascularidad, que son los que tienen riesgo de evolucionar a lo que es un cáncer, un cáncer del mioma, por supuesto, una degeneración. En un estudio longitudinal se evaluó el crecimiento de fibromas de mujeres de 64 años y se encontró más o menos que a 2.5 años de seguimiento pueden crecer de 0.9 a 6.8 centímetros. Esto es en promedio lo que puede crecer un fibroma. Es por eso que sí es determinante en situaciones especiales como embarazo, por ejemplo, saber qué crecimiento esperaríamos de lo que sería el fibroma. Por ejemplo, aquí vemos, si hacemos un seguimiento en años, estamos acá con el desarrollo y vemos que a un poco más de 10 años hasta el 30% de las mujeres tienen recurrencia de la enfermedad. Y es por eso que hay que dar alternativas farmacológicas, y menciono alguna de ellas: las progestinas, por ejemplo, anticonceptivos orales, los AINES, el ácido tranexámico. Este tipo de fármacos no tienen efecto sobre el volumen, sin embargo sí pueden disminuir el sangrado. Los fármacos de la GnRH que usamos mucho en el año 90 tienen eficacia para detener el sangrado, bajan el volumen, pero después de suspender el tratamiento, el tumor vuelve a tener crecimiento. Lo mismo sucede con el ulipristal, que son fármacos que hoy en día tendríamos que usar únicamente como tratamiento preoperatorio en condiciones realmente específicas. Se justifica la memectomía. Si tenemos este tipo de manifestaciones clínicas, que aquí se las menciono, que son realmente lo más relevante, es anemia por sangrados uterinos anormales, disfunciones reproductivas como infertilidad, o bien crecimiento por los miomas, o incluso si sospechamos que hay un tumor que puede afectar el desarrollo de un embarazo, por supuesto también que habría indicación para poderlo remover antes de permitir un embarazo. Vean también por qué si hay que retirarlos. Parto pretérmino se eleva hasta 4 veces el riesgo, presentaciones anómalas, placentas previas hasta 4 veces prácticamente el riesgo, cesárea hasta 6.7 veces el riesgo, retenciones placentarias y hemorragia posparto. Es decir, que tenemos que ser muy sensatos en poder definir en qué paciente tendríamos que hacer una remoción del tumor cuando conocemos que existen este tipo de riesgos. En el embarazo, vean, si estamos aquí como basal, cómo crece rápidamente un mioma cuando las gonadotrofinas crónicas se van elevando por lo menos hasta la semana 16, es cuando muestran un crecimiento acelerado. La presencia de miomas uterinos está asociada a infertilidad de un 5 a un 10%. Nuevamente aquí vemos cómo, perdón, me regresé. ¿Por qué genera infertilidad? Por este tipo de alteraciones de distorsión anatómica, afecta a la superficie endometrial y altera la contractilidad uterina, entre otros tipos de cosas. También genera cambios endometriales como son adelgazamiento, ulceración y atrofia. Esto genera un impacto negativo en lo que es la implantación. Aquí nuevamente vemos cómo afecta esto, que es la expresión de OXA10, que es una proteína que está encargada prácticamente de lo que es la implantación del embarazo, y es por eso que también tendríamos que hacer una remoción del mismo tumor. ¿Cuándo se aconseja memectomía? Depende mucho del tamaño, localización, número, antecedentes obstétricos y por supuesto cuál sería el objetivo. La primera cirugía de memectomía tiene prácticamente 180 años a que fue realizada, y la indicación entonces para memectomía es esto: edad fértil cuando se considere factor probable de infertilidad, el tamaño cuando sea o afecte el mismo proceso de implantación, y si tenemos pérdida recurrente y fallo en la implantación. Acciones previas al procedimiento: descartar por supuesto otras causas probables de infertilidad, evaluar la cavidad endometrial y trompas de falopio y practicar histerosalpingografía o histerosonografía si hay indicación para ello. Embarazo espontáneo, en este estudio para ver que los valores, los resultados en términos de fertilidad hablan que el embarazo espontáneo post-tratamiento puede ser hasta un 77% prácticamente, y ahorita mostraré algunos estudios relacionados a ellos. Tasa de gestación en fertilización in vitro con miomas 37%, y sin miomas hasta un 53%. Es por eso que habría justificación para remover este tipo de tumores cuando estamos buscando reproducción asistida y embarazo.
Si hay miomas intramurales de más de 5 o 6 centímetros, la tasa de embarazos es de 16%, submucosos un 10% y subserosos prácticamente no afectan la tasa de gestación. Aquí tenemos con histeroscopía normal y fertilización in vitro, 2 grupos con miomas y sin miomas. Prácticamente no hubo diferencias en nacidos vivos con histeroscopía normal. Cuando hay miomas submucosos, estos no hay ningún problema, tendríamos que remover todos mediante la histeroscopía, sobre todo los miomas tipo 0 o tipo 1 hoy en día, de acuerdo a la nueva clasificación. Entonces, el tratamiento quirúrgico tiene como objetivo preservar la anatomía y favorecer, por supuesto, la función reproductiva. Aquí presento una serie de estudios en pacientes por laparotomía, en pacientes infértiles, un total de 465 pacientes bajo cirugía, embarazo 60% y bebé en casa cerca del 80%. En pacientes por laparoscopía lo que hago es tratar de demostrar que la tasa de embarazo 47% en 191 pacientes y bebé en casa 76%, es decir, los resultados son prácticamente similares en miomectomía con cirugía tradicional o en cirugía laparoscópica. La tasa acumulada de embarazo, nuevamente por laparoscopía 41 contra 47%, y la tasa de recurrencia prácticamente similar cuando se hacen seguimientos, como les mencioné, a 3 años. Pero realmente, de acuerdo a Cochrane, no se ha demostrado los beneficios de si hacer laparoscopía o cirugía abierta en este tipo de pacientes. Les voy a presentar un poco de lo que hemos hecho en la experiencia personal en Médica Sur. Estos son los estudios que hacemos en todo nuestro grupo de pacientes. Nuestros criterios de inclusión y de exclusión para miomectomía abierta, laparoscópica e histeroscópica son estos que les muestro en esta diapositiva. En un término de 3 años, tuvimos este estudio en el año 2019, 161 pacientes, que equivale miomectomía abierta 47, histeroscópica 54, laparoscopía 36 y combinada 24. Y lo que encontramos son estas de miomectomía abierta, un total de 47 pacientes. Aquí están nuestros resultados, en 24 pacientes que buscaban fertilidad, 17 se embarazaron, que es un 70%, cesárea al 100%, y adherencias encontramos al 21%. Abortos solamente 3, que es un 17%, que es más o menos el número de abortos normal en cualquier población de estudio. Histeroscópica, 37 pacientes, con total 54 pacientes entre los 3 grupos de estudio. La miomectomía abierta, aquí podemos ver 24 pacientes, de ellas se embarazaron 17, que es un 70%, también cesárea 100% y adherencias el 21%. Histeroscópica, aquí menciono, 54 pacientes, la tasa de embarazos en 31 pacientes con infertilidad, fueron 20 pacientes, que es un 64%, y bebé en casa 16, que es un 80%. Tratamiento miomectomía laparoscópica fueron 18 por infertilidad, me concreto un poco más a ellas, un total de 36 pacientes. La tasa de embarazo fue en 18 pacientes 14, que es un 78%, abortos 2, que es un 14%, prácticamente similar al grupo de la laparotomía o cirugía tradicional. Y bueno, entonces, como pueden ver, estos resultados prácticamente son similares a los que documenta la literatura. En conclusión, bueno, hay que hacer un estudio adecuado a las pacientes que requieran, que tengan este tipo de tumoraciones y que por supuesto desean mantener su fertilidad. Hoy en día tenemos pacientes de más de 40 años con miomas, donde primero tenemos que hacer estimulación ovárica para tener óvulos, embriones, procedemos a hacer una miomectomía y después hacer una transferencia embrionaria de los mismos. La experiencia del cirujano, por supuesto, y el conocimiento de lo publicado y características de la paciente ayuda a definir la mejor alternativa quirúrgica y por supuesto que la miomectomía impacta de manera favorable la reproducción y las tasas de embarazo en general. ¿Qué viene a futuro? Bueno, conocer las situaciones más recientes, lo que genera disrupción del DNA, el rol de lo que es prácticamente el desarrollo de los miomas uterinos, el impacto de exomas, sobre todo lo que es la alteración genética de los mismos, la microbioma endometrial, lo que es la diferenciación de este tipo de células para tratar de prevenir aquellas que avancen a un cáncer, a un leiomiosarcoma, y por último, tratar de demostrar que algunas sustancias que son distractores endocrinos pudieran habitualmente cursar con fibromiomatosis.
Esta es mi presentación, espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos, buenas tardes.